Jorge Victorero. Información. Prisma. Digo, la verdad, ¿cómo lo explico esto? ¿Qué pasa por la mente de una persona? ¿Es parecido a aquel caso? Yo no tengo mucha explicación, por lo menos científica, así que dije, lo voy a llamar a un hombre que de esto conoce y mucho, como es nuestro querido amigo, el doctor Enrique de Rosa Alabaster. Enrique, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a vos, a tu audiencia, gracias por llamarme. No, gracias a vos, y digo, digamos, quise contar esto un poquito, como para entrar en el, no sé, ¿qué pensás de todo esto? Mira, en principio, yo estaba pensando, lamentablemente, bueno, la equiparación quizás la hacen con el caso Barreda por un tema de cantidad, quizás de ser un homicidio múltiple, ¿no? Digamos, sí. Los homicidios habitualmente múltiples son menos frecuentes y aunque en realidad se prestan a la confusión, ¿no? Es decir, habitualmente tenemos los seriales, que son las secuencias, sí, sí. Tenemos los masivos, el sujeto que se pone a tirar. Estamos lamentablemente a 10 años del caso Ríos, en realidad el tirador de Belgrano, sí. Que ahora inclusive salió a los medios por haber, bueno, porque justamente se cumple este aniversario. Y que estaría por salir en libertad, dice. Que estaría por salir en libertad y que fue justamente declarado inimputable por razones psiquiátricas. Es decir, en este caso, digamos, hay creo que una diferencia con el caso Barreda, posiblemente, quizás cuando conozcamos más de la historia puede haber alguna similitud, pero estos casos que tienen que ver a veces en algunos casos ahí sí, con quizás una patología, en que se mezclan justamente desde el filicidio hasta el femicidio, es decir, diferentes formas de homicidio, en definitiva, sí, sí. En esta modalidad que también es particular, que es el homicidio-suicidio, que no es lo mismo el homicidio simple que el homicidio-suicidio, o sea que tiene que ver con cada una de estas cosas, va ilustrando en cuanto al perfil del asesino, ¿no? Claro. Obviamente, un homicidio común no es lo mismo un homicidio simple, no es lo mismo que un homicidio múltiple, un homicidio múltiple no es lo mismo que los factores agravantes, y aún menos cuando el sujeto encima comete el suicidio, aún menos también los elementos con los que comete ese homicidio, en este caso armas blancas. Creo que por ahí leía que había sido también un garrote o algo así. Yo entendí un hacha, me asustó. Yo había leído un hacha y un garrote, es decir, Esto también tiene que ver a veces con el trasfondo cultural, pero también tiene que ver con las características de ensañamiento, odio y demás, es decir, la modalidad de agresión, que en algunos casos termina siendo de homicidio, tiene que ver también con la relación que tiene, por un lado, el victimario con la muerte, pero con el lado del victimario con sus víctimas, ¿no? Sí, sí. En algunos casos... ¿Qué cosa eso que dijiste, el victimario con su muerte? ¿O con la muerte? Con la idea de la muerte, sí. Es decir, por ejemplo, el tema de los que queman a sus víctimas o las incineran, obviamente no es lo mismo, tiene un componente simbólico muy diferente. Los ahogamientos, recordás el caso de Adriana Cruz que ahoga a su hijo, diciéndole al marido que lo va a matar, es decir. También hay que ver en estos casos si ha habido una especie de anuncios previos, porque claro, obviamente estamos hablando de una persona trastornada, pero hay que ver si este trastorno a su vez iba unido a elementos relacionales que ahí sí se engancharían con eso que decías de Barreda, ¿no? Claro, digo, y decime una cosa, Enrique, ¿cuál puede ser? Toda la gente lo que se pregunta cuál es el motivo, puede ser el disparador, porque acá no es que la mató a la mujer, digo, bueno, estaba separado, la encontró con otro, los celos, qué sé yo, pero la mató a la mujer, la mató al hijo de 24, a otra hija de 16, a un vecino que pasaba, si el que se cruzaba la ligaba ahí, digamos. Bueno, es que en eso, por eso la diferencia, digamos, en nuestro medio no tenemos el típico de homicida múltiple, homicida masivo, el típico tirador americano que se pone, se parapeta y mata a todo hasta que lo van a matar a él. El caso de Orlando, por ejemplo, recientemente, en que la temática era justamente destruir una idea que lo atormentaba a él, el tema de la sexualidad.
sino que en general acá se da de otra manera, en nuestra zona del mundo se da de otra manera, más cercana a esto, más una cosa más quizás más acotada, más ligada a la familia, no ligada a lo impersonal, pero en definitiva el móvil y la modalidad, en realidad más que el móvil, es la misma, es destruir todo, y obviamente presagia que el sujeto va a terminar con su vida, ¿no? Claro. Es decir, el deseo es de destruir absolutamente todo lo que lo una con ese mundo, porque a veces, antiguamente se hablaba, o aún actualmente se hablaba a veces de homicidio altruista, y el homicidio altruista se daba mucho en mujeres que imaginaban que salvaban a sus hijos mediante el homicidio de un fin terrible. En este caso, obviamente, no es ella que él mata, como vos decís, al que se le cruce, ¿no? A menos que tuviese una especie de delirio, ahí sí, un delirio místico, con una temática apocalíptica y demás, imaginar el fin del mundo, bueno, cosa que no vamos a saber nunca. Pero todas esas variables son variables factibles, que en realidad acá es donde se inserta lo que no usamos mucho en nuestro medio, que es el tema de la autopsia psicológica, es decir, volver para atrás. Claro, de esa autopsia psicológica creo que hablaban en el caso del fiscal, ¿no es cierto? En algún momento. Claro. El caso de Nisman era el tema de la autopsia psicológica. Sí. En realidad es un tema que, una vez hablando justamente con un criminólogo, con un detective, en realidad me decía, bueno, pero es lo que antes era investigación criminología. Le digo, sí, claro, es que hoy debiera contar en todas las causas, porque hay gente que dice, bueno, pero ya los mató, ¿de qué sirve? Bueno, sirve para empezar a afinar la puntería con respecto a lo que siempre nosotros hablamos, que es la prevención del delito, porque si uno no hace inteligencia sobre los que ya lamentablemente han ocurrido, está condenado a repetirlos. Hoy cuando pensaba este caso decía, bueno, pero una de las cosas que debiéramos como sociedad empezar a tener quizás sea empezar a aprender de estos casos y empezar a pensar si la salud mental no tendría que estar en el candelero, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, en la que ocurren tantos y tantos casos, ¿no? Yo opino como vos, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Digo, otra de las palabras que te oí decir recién, el tema del trastorno. Digo, ¿hasta qué punto el trastorno que pueda sufrir una persona lleva porque este señor, para decirlo de alguna manera, los frenos inhibitorios no pudieron para que no matara ni a la mujer, ni a los hijos, ni al vecino, pero tampoco no pudieron estos frenos inhibitorios que tenemos para conservar la vida con el mismo que se ahorcó directamente. Que lo sacan del digamos, es decir, ¿queda en otro mundo el tipo? ¿Cómo es eso? Mira, en realidad en este tipo... Disculpame que te lo pregunte así. No, pero es que está perfecto, porque justamente creo que en este tipo de delitos, en realidad creo que lo que pasa es la convicción, creo yo, de fin de mundo, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que esta es la patología que tiene, pero digamos, cuando una persona atraviesa por una depresión, en realidad la idea es que no tiene lo que se llama una tríada depresiva, que es que no puede... tiene una visión absolutamente negativa del pasado y culpógena, una visión vacía del presente y una ausencia de visión o una visión absolutamente negra del porvenir. Por eso el depresivo está anclado en un presente terrible. Ahora, si el futuro porvenir es no negro, sino que es casi apocalíptico, es decir, es desastroso, ese sujeto en algún sentido, la muerte y el homicidio adquiere características de liberador. Y esto lo traslada a otros, claro. Es decir, y como vos decías en algún momento, utilizabas la frase, en algún momento algún factor opera como desencadenante con el convencimiento de, bueno, ya no hay nada que hacer. Imaginemos que yo fuese un sujeto absolutamente perfeccionista y las cosas salen mal, y un día viene alguien en el trabajo o un hijo con una nota y solamente ese factor es por lo cual yo lo maté. No, en realidad... eso actuó de desencadenante de todas mis fantasías y frustraciones, claro, que voy cargando, y aparecen y liberan completamente, como si uno rompiera un dique, no abriera un dique, rompiera un dique, y eso inunda toda la vida psíquica del individuo y hace el pasaje al acto. Sí. Qué terrible realmente. Decime una cosa, ya finalizando esto, ¿será alguno de tus temas en Bar el Crimen en el día de hoy o no? Hoy vamos a hablar de eso justamente con Marta, me comentó esto y vamos a hablar del tema, y porque justamente a mí me parecía que teníamos que hacer un pequeño también, no sé si era para hacer un homenaje, pero un recordatorio al tema
Ríos, Marcenac, porque vos fíjate que cómo pasa el tiempo. Yo no podía creer cuando vi la fecha que ya habían pasado 10 años, ¿no? Terrible. Y seguimos, y este es el planteo que lo hemos hecho con vos 1000 veces en privado y demás, que si no empezamos a prevenir, y en algún sentido es hacer inteligencia, es actuar. Yo veía que la provincia de Buenos Aires está hablando de pensar vos justamente publicabas una nota al respecto de pensar la provincia, pero en realidad va a haber que empezar a hacer cosas muy en concreto, y muy en concreto sería empezar a ver cómo se está manifestando el delito concretamente en el conurbano bonaerense, cómo se está manifestando en cada región, porque vos te das cuenta que evidentemente también responde a patrones culturales y zonales que deberían ser estudiados. Porque si no estamos condenados a decir, no, es un loco, es un psicópata, y eso no nos ayuda en nada. No, nada más. ¿Sabés que hace un ratito estuvimos hablando con el licenciado Carlos Germano, de la consultora Germanos y Asociados, un hombre muy importante como analista político y encuestador y demás, y nos decía que él, por ejemplo, veía en María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con muy buenas intenciones, con muy buena imagen, y le hacía acordar, dice ella, a Scioli, cuando en el mejor momento Scioli tenía muy buena imagen, pero careciente totalmente de políticas, y eso hizo la aparición, decía Germano, de Elisa Carrió tan fuerte como para despegarla de cosas que están ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque uno nota y se da cuenta que la provincia de Buenos Aires está careciendo de muchas políticas, sobre todo en esto que decís vos recién, en materia de seguridad. Yo hablo permanentemente con mucha gente con relación a este tema, y uno se da cuenta que hay algunos muchachos que no tienen ni idea de lo que hay que hacer. Se necesitan hombres como vos. Fíjate, yo celebro, por ejemplo, que haya ido Facundo Manes, por ejemplo, que Antonoren, que esté para colaborar, que diga, que le ayuden en algo en esto. Pero ahora, yo creo que ese es el tema. A ver, yo creo que quizás haya que empezar a pensar si justamente, ¿por qué no citar gente que esté específicamente en los temas? Porque en realidad, en una de esas, hacemos una colección. Yo creo que esto ya pasó con Scioli, pasó con todos, gente muy buena, pero acá en concreto es que tenemos que primero hacer un estudio de qué es lo que está pasando para poder ampliar políticas. Es decir, yo sigo viendo, pasan los años, adictos en situaciones terminales, y ha pasado cantidad de gente buena, pero que en una de esas no logran cerrar, poner el cascabel al gato y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y decir, bueno, concretamente, si estamos teniendo este problema de seguridad, quizás no es apelar a nombres, sino apelar a la idea de qué es lo que queremos lograr. Concretamente, en una de esas, seguimos en el tema seguridad sin saber cuál es el objetivo, y bueno, uno de los objetivos claramente tiene que ser poseer unos datos que nos permitan prevenir. Claro. Concretamente, a mí se me ocurría que debiera haber alguna posibilidad que la población, ante una situación de riesgo psíquico cierto, pudiese comunicarse, cosa que hoy no pasa. Es decir, vos tenés un familiar enfermo y no tenés forma de internarlo. Es un hecho concreto. Sí. Digo, mira, es una pregunta como al aire, digo, porque le quiero recordar a la gente que estamos hablando con el doctor Enrique de Rosa Labaster, tremendo, importante hombre en la medicina, en la psiquiatría, perito, y con un amplio conocimiento. Decime una cosa, lo que le he preguntado a otros que tienen mucho que ver con esto, digo, ¿te consultaron, Enrique? A vos te ven en la tele, te escuchan en la radio, te escuchan con nosotros. ¿Te han consultado este tipo de cosas? No, pero a ver, el problema no sería que no le consulten a uno. Yo hablo con cantidad de gente, hablo con vos y demás, pero yo sé que sos muy humilde, pero experto de seguridad, y de golpe le digo, pero estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿por qué no se hace esto? Esto que te estoy contando, esto que te estoy diciendo es un hecho concreto. Claro. La Argentina sigue lidiando con una ley de salud mental que impide que si la familia dijese, mire, mi marido o el abuelo que está loco, no puedan hacer nada. Claro. Entonces, a ver, cuando nosotros podemos armar todas las comisiones habidas y por haber, pero si en la práctica no tengo un 100 algo o un 9 algo que me permita decir, mire, nadie dice que lo pasen y lo internen, pero sí alguien que vas a estudiar la situación. Claro. Y, por ejemplo, el índice de peligrosidad es algo que en el área forense ha perdido total incidencia, casi como una cuestión ideológica, es decir, considerar a una persona peligrosa parece ser estigmatizarla.
Claro, y en la realidad las personas que luego hacen eso son gente que no se levantó un día y dijo, bueno, voy a matar a 5. Claro, indudablemente. Bueno, Enrique, qué sé yo, nosotros pretendemos con estas charlas también ayudar un poco, por lo menos desde aquí. Claro. Bueno, esta noche sí, a las 7 de la tarde, ¿no? A las 20 horas. 20 horas, Enrique de Rosa Alabaster con su programa Bar el Crimen en AM 1300. Escúchenlo porque se viene magnífico. Gracias, Enrique. No, gracias a vos. Un abrazo enorme. Hablamos, chao. Hasta luego. El doctor Enrique de Rosa Alabaster.